señor X, de nombre X, camina desde su trabajo X rumbo a su casa ubicada en un barrio X, en una ciudad X, que a su vez está localizada en un X país, al principio o al final del mundo, dependiendo por supuesto de la perspectiva o el punto de vista de quien nos esté observando. Como siempre, el señor X camina por su camino de siempre para llegar a su casa de siempre y seguir tranquilamente con su rutina de siempre, cuando en eso de repente ve una pequeña maleta tirada sobre la acera. La abre y escucha una pequeña ovación salir de ella, como el pequeño gran murmullo de una multitud. Acerca la maleta a su oído y escucha muchos como pequeños enormes gritos de gente que grita con fuerza: ¡Tienes que entrar! ¡Tienes que entrar! El señor X asoma los ojos dentro de la maleta y ve una pequeñísima, enorme, gran multitud llena de pequeñísimas personas que están con pequeñísimos carteles y todos gritan con fuerza: ¡Tienes que entrar! ¡Tienes que entrar! El señor X cierra la maleta, la guarda en su bolsillo y decide salir corriendo. Al llegar a casa lavó su rostro como queriendo despertar de un sueño, pero la maleta seguía en su bolsillo. Pensó en que quizás lo mejor sería ver un doctor, pero desistió de la idea al imaginarse contando lo ocurrido. Él mismo sería capaz de encerrarse en un manicomio si se escuchase hablando así. Abrió una vez más la maleta con la esperanza de no encontrar a nadie, pero no. La pequeña gran multitud gritaba con más fuerza que antes: ¡Tienes que entrar! ¡Tienes que entrar! Ante tanta confusión, el señor X decidió hacer lo que siempre hacía en situaciones complicadas. Nada. Se recostó en la cama, esperando que al despertar no hubiese ni la pequeña maleta, ni menos una gran multitud gritando con fuerza: ¡Tienes que entrar! ¡Tienes que entrar! Para su intranquilidad, las sorpresas estaban lejos de terminar, y es que fue despertado por un estruendo terrible que hacía vibrar las paredes. El susto lo hizo saltar de la cama y, haciendo un esfuerzo, se dirigió a la puerta de salida, pensando que quizás fuese un terremoto. Cuando consiguió salir, vio que fuera estaba lleno de gigantes por todas partes que al caminar hacían retumbar la tierra y todo lo que estuviese sobre ella. Los vecinos y vecinas, que aún conservaban el tamaño normal, corrían entre los pies de los gigantes intentando no ser aplastados. ¿De dónde salieron estos gigantes? ¿Era todo esto parte de una cruel pesadilla? Las preguntas le brotaban por todas partes al señor X. El problema inmediato era mantenerse a salvo, ya que los gigantes parecían no percibir que había un mundo bajo sus pies, lo que los hacía verdaderamente peligrosos. El señor X quiso tomar una decisión rápida, ya que entre morir aplastado por algún gigante o unirse a una gran pequeña multitud casi inaplastable, no había mucho donde perderse. Entonces quiso meter un pie dentro de la maletita y la gran pequeña multitud dio un categórico grito que decía: ¡No! ¿Cómo iba a hacer el señor X para introducirse dentro de esa pequeñísima maleta? ¿Qué hacía el señor X entre gigantes y pequeños? Justo en el peor lugar en el que se puede estar en este tipo de casos. Al centro de todo. Deambulaba el señor X en estas preguntas cuando decidió abrir otra vez la pequeña maleta y se encontró con una mujer. Una mujer pequeña o grande, eso siempre va a depender del punto de vista de quien está observando. Pero la mujer se hizo paso entre la pequeña multitud y de repente saltó fuera de la maleta.
saltó hasta el brazo del señor X y el brazo empezó a subir hasta el codo y del codo subió hasta el hombro y del hombro pasó por su cuello y del cuello a la barba y de la barba a la boca y de la boca hasta la punta de la nariz y después saltó hasta la pestaña y se balanceó colgando de la pestaña y saltó hasta la oreja y se puso en el borde de la oreja y le susurró: Para poder entrar, debes dejar salir. Ante eso, el señor X, que ya estaba confundido, ahora sencillamente quedó desconcertado. Por suerte la mujer le siguió hablando y le explicó un par de cosas. Más bien le contó un par de historias acerca de gente que ella conocía. Que logró entrar dentro de la pequeña maleta. Le contó, por ejemplo, el caso de un joven que estaba tan lleno de palabras que sentía que iba a reventar. Hasta que un día empezó a hablar. Y habló, y habló, y habló, y habló, y habló, y habló, y habló. Y se fue haciendo chiquitito y de pronto se vio reducido. Y era tan chiquitito que podía entrar dentro de la maleta. Y así, livianito, se fue bailando y entró en la maleta. Le contó otra historia también de un tipo que estaba lleno de rabia. Tenía rabia del mundo, rabia de todo, rabia incrustada adentro, como un témpano frío de rabia fría. Y un día empezó a gritar. ¡Ah! ¡Ah! Y gritó, y gritó, y gritó, y gritó hasta que al ronco lo sacó todo fuera y se hizo chiquitito. Y así, chiquitito, con una sonrisa en su rostro, entró dentro de la maleta. Y al final ella también me contó su propia historia. Me contó que estaba llena de sueños. Que estaba tan llena de sueños que un día empezó a soñar. Y durmió y soñó y soñó y soñó y soñó y soñó hasta perderse a sí misma y soñó. Y se despertó y se dio cuenta que todo con lo que contaba era la realidad. Y así, ya estaba chiquitita y cargando solo su verdad, se metió dentro de la maleta. El señor X se puso a pensar, ¿qué podía dejar afuera él para poder entrar? La verdad que sentía que no tenía mucho sueño, ni mucha rabia, ni muchas palabras. En realidad, de un tiempo a esta parte, el señor X se sentía más bien vacío. Sin embargo, todavía tenía una pequeña, gran multitud en su bolsillo que lo alentaba y gritaba con fuerza y sin parar: ¡Tienes que entrar! ¡Tienes que entrar! El señor X se sentía entusiasmado. El señor X se sentía vivo, sentía que hace tiempo no había tenido estas cosquillitas en la guata de sentir que todo estaba vivo, que él estaba vivo, que de pronto estaba en busca de algo que parecía muy lejano, pero que al mismo tiempo estaba en sus propias manos. En eso un gigante hambriento arrancó de cuajo su casa del piso y quiso atrapar al señor X, que corrió como nunca por su propia vida y la de quienes ahora habitaban una pequeña maleta en su bolsillo. Corrió y corrió y corrió sin mirar atrás. No se sabe por cuánto tiempo, ya que también depende del punto de vista. Para el gigante quizás unos minutos, a X le pareció correr la vida entera. Así comenzó a pasar el tiempo para el señor X. Oculto entre rincones, X comenzó a descubrir algunas verdades. Si bien era él quien corría por su vida durante el día, de noche era él quien desenmascaraba gigantes. Los gigantes nunca antes se habían dejado ver, no por miedo, sino francamente porque nunca antes habían tenido la necesidad. Pero desde un tiempo a esta parte, los gigantes estaban siendo víctimas de una necesidad tan o más grande que ellos. Para el señor X, la ecuación era bastante simple. Quien más tenía, más necesitaba. Y ya no les estaba alcanzando a los gigantes para llenar sus enormes barrigas que tanto habían crecido. Lo que fue descubriendo el señor X lo dejó impresionado. Los gigantes arrasaban con todo a su paso. Destruían bosques, lagos, pueblos enteros. Arrasaban con todo. Eran capaces de tomarse un río en un desayuno. El señor X, cada día más cansado y abatido, no conseguía descubrir la manera de hacerse pequeño y sobrevivir a esta catástrofe. Los gigantes comenzaron a pelearse entre ellos y se vieron en la obligación de comenzar a desplazarse más allá de sus tierras. Ya nada podía saciar el hambre de los gigantes
que al salir de sus guaridas iban destruyendo todo a su paso y eran capaces de devorar lo que fuera con tal de llenar el enorme vacío que había dejado en ellos su abundante necesidad. El señor X debía encontrar rápidamente la manera de meterse dentro de la maleta. Ya no había lugares seguros, el tiempo era cada vez menos relativo. Ahora, Pensó que lo menos que podía hacer por aquella pequeña gran multitud que lo apoyaba era buscar un lugar seguro para la maleta, mientras él conseguiría descubrir qué era lo que debía dejar afuera para poder entrar. Pero no tuvo tiempo para aquello. Corría por su propia vida cuando fue atrapado por un gigante. el señor X estaba a punto de ser engullido por un gigante cuando otro gigante golpeó al primero y se pusieron a pelear para ver quién se iba a comer primero al señor X, que a estas alturas estaba completamente aterrorizado, al igual que toda la multitud que viajaba con él en su bolsillo. El señor X consiguió burlar a los gigantes y colarse por el bolsillo de uno de ellos. Los gigantes buscaron por todas partes, pero Nadie podía imaginar que el señor X usaba de refugio a su propio depredador. En aquel silencio, el señor X permaneció completamente inmóvil, temiendo lo peor, temiendo ser descubierto. En cualquier momento un gigante podía meter la mano en el bolsillo y aplastar la maleta con un solo dedo, que a estas alturas le importaba más que su propia vida. en aquel momento percibió que un pequeñísimo cartel gigante salía de la maleta. En un mundo de gigantes, cada quien encuentra la manera de hacerse pequeño. Y escapó. El señor X no iba a morir aplastado por un gigante después de haber sobrevivido a tanto. Caminó con su traje de noche, invisible a los gigantes, aparentemente sin rumbo, porque así es que se camina cuando se camina cuerpo adentro. Recorrió toda su vida en dirección hacia el pasado, en dirección de regreso. Así, caminaba por las calles de siempre, pensando en cuándo sería el momento en que todo volvería a ser como siempre. Recordaba a las personas de siempre, los caminos, las casas, los edificios, el ruido, los árboles de siempre. Sintió en sus hombros el peso de la palabra siempre. No todos llegarán a ser gigantes. Algunos morirán en el intento. Otros, por miedo, deberán ser sirvientes para no morir aplastados y deberán pagar por el derecho a estar vivos, sin importar qué es lo que aquello significa. El señor X nunca había pensado en todas estas cosas, y mientras volvía por el camino hacia sus adentros, se preguntaba, ¿a dónde fueron a parar esas palabras? ¿A dónde fue la rabia de aquel otro señor? ¿Y a dónde fueron a parar los sueños de aquella mujer? Siempre había hecho lo que le pedían. Si alguien decía limpia aquí, él limpiaba. Si decían firma aquí, él firmaba. Si decían no hagas esto, él dejaba de hacer todo lo que estaba haciendo. Pagaba lo que tenía que pagar y disfrutaba cuando podía hacerlo. Pero lo que nunca nadie le había pedido era una idea, ni menos su opinión. Estaba literalmente lleno de ideas. ¿Cómo es que uno se saca las ideas de encima? Porque una cosa es tener una idea y otra muy diferente, realizarla. El señor X dejó de pensar de una vez por todas. Comenzó a recorrer las calles y los refugios, buscando a todas las personas que se escondían y resistían como podían a todo lo que estaba sucediendo. Y a cada persona que encontraba, el señor X le compartía sus ideas. No importaba si eran buenas o malas. Era cierto que él no podía realizar todas las ideas, pero compartirlas era una excelente manera de comenzar. El señor X entró a la pequeña maleta que ahora le parecía gigante. Ahí estaba la pequeña gran multitud en silencio, de aquellos silencios en que se pueden oír latiendo los corazones. El señor X tomó aire y dijo: Ahora es cuando. Vayan por esos sueños y compártanlos. Comparte tu rabia, comparte tu dolor, comparte tus palabras, comparte un vaso de agua, lo que sea. Pero no te encierres dentro de tu pecho. Que la alegría no sea un secreto escondido dentro de una maleta. Sal, pero sal de acá. Y expándete hasta ser el todo sobre la nada.
Hay que crecer otra vez, hay que crecer en todas las direcciones, hay que habitar este mundo que llevará nuestras huellas ahora que pisamos sobre ella y mañana cuando estemos bajo tierra. Porque esta tierra no solo ha de llevarnos en su vientre, también nos va a llevar por siempre dentro de su conciencia. Casualidad, las desesperadas ganas de correr, las vidas al final se enfrentan, matan, marchan por poder y creen estar bien. Insignificante ser, me siento al gritar y defender las letras que al final solo dividen almas por poder y creen estar bien.